amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Se mantiene en positivo el crecimiento económico del país. Aunque no se dio una recesión como se esperaba, el presidente López Obrador insiste que México crecerá 2% en 2019. Otros datos. Lo cierto es que la economía del país ha crecido menos en los 2 primeros trimestres del año y con el resultado del segundo trimestre se evita, dicen, una recesión técnica. La economía mexicana ha estado débil en los últimos meses y para lo que resta del año parece ser que no habrá un gran repunte. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está, ¿no? La discusión muy clara con respecto otra vez al tema de crecimiento económico, que ya lo vimos prácticamente desde la semana pasada y en donde estamos ante una situación muy, creo que precisa de, diría yo, una desaceleración tal que en este momento estaríamos viendo como en un tráfico a un coche que termina de ir a 20 kilómetros por hora a ir a 1 kilómetro por hora. No se para, pero finalmente termina por moverse a una velocidad que casi se detiene. Y aquí creo que la pregunta fundamental es, bueno, ¿habrá posibilidad o hay algún indicador que me diga que puede esto crecer o volver a moverse? Secretaría de Hacienda plantea, ya lo hizo la semana anterior, un modelo de echarle dinero no del presupuesto, dicen, dinero básicamente de banca de desarrollo, algún tipo de inversión ahí del norte del país. ¿Cuántos son? Como 435 millones de pesos. 485 mil millones de pesos. No sé si eso mueve un poquito la economía. Por lo pronto estamos hablando sí de un estancamiento en un momento en donde, pues sí, la verdad es que los datos de las economías, por lo menos las de América Latina, vienen en caída. Hay a nivel internacional una baja en el crecimiento aunado a los factores internos mexicanos, Mauricio. Así es, mira, efectivamente la economía de México está creciendo poco, eso lo hemos comentado múltiples ocasiones en el programa. Yo creo que la discusión esta de si México entrará o no a una recesión, la verdad me parece un aspecto técnico. Eso es una discusión que se debe dar, pero es más a niveles técnicos. Lo que es importante, creo yo, es lo que mencionas de que el crecimiento es bajo y la gran pregunta es, ¿cuánto va a durar? Y segundo, ¿qué puede hacer el país? No solo el gobierno, ¿qué puede hacer el país? Porque pues, el crecimiento no es solamente responsabilidad del gobierno para salir de esto. Y yo te voy a decir primero una cifra. Lo que nos reportó el INEGI hace unos días es que el crecimiento de la economía del primer semestre del año, los primeros 6 meses, fue 0.3%. El objetivo era que creciera algo cercano al 2%. Bueno, obviamente no se va a poder dar con esto que ya ocurrió el primer semestre. Segundo, la Secretaría de Hacienda también días atrás hizo una revisión de sus estimaciones y creo que eso es bueno porque eso demuestra que hay preocupación en Hacienda y que hay, digamos, una cierta honestidad intelectual de reconocer las cosas como son. Con un pronóstico o una reestimación del PIB del 1.1 para el año. Yo la verdad la veo un poco optimista, Ezra, porque para que crezca 1.1% en el año, pues en el segundo semestre tendría que crecer al 2%. Me parece que es difícil, pero bueno, más bien la economía mexicana crecerá entre 7, 8 décimas de PIB, me parece una cifra razonable, podría ser un poco menos que eso. Y la verdad es muy bajo crecimiento. ¿Cuánto va a durar? Pues yo te diría, pues depende de lo que se haga para evitarlo. Y desafortunadamente no hay mucho que se pueda hacer. El gobierno, y en particular la Secretaría de Hacienda, planteó un paquete de 485 mil millones de pesos. Es un mundo de dinero, Ezra. Eso es el equivalente de 2% del PIB. Es un dineral. Pero, ojo, no es gasto. No. De esos 485 mil millones de pesos, la verdad es que solamente 50 mil millones, que son como 2 décimas de PIB, o sea, la décima parte, son proyectos que aparentemente se van a construir con recursos del sector privado. Se habla de una obra hidráulica importante en Nuevo León, de una desaladora en Los Cabos y otras cosas que se ve que ya tienen más o menos encarrilados.
Lo otro son 110 mil millones de pesos que dijo Hacienda que van a adelantar licitaciones. Adelantar licitaciones es adelantar el papeleo, no adelantar el gasto. Entonces eso en el mejor de los casos, si se da, se dará en 2020. Entonces este año ya no pinta. Y el grueso de ese paquete es un otorgamiento de crédito nuevo, 320 mil millones de pesos por la vía de la banca de desarrollo, entiéndase Nacional Financiera, Bancomext, el Fonacot, que no es Banco de Desarrollo, y la Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Ok? Bueno, ahí la verdad creo que las cifras son demasiado alegres y me explico. La banca de desarrollo pues da crédito, pero da crédito al que se lo pide. Si no se lo pides, pues no te da. Entonces, el primer reto es que te pidan 320 mil millones de pesos las empresas o las personas. Eso está difícil. Segundo, nada más para dimensionar el asunto, la banca de desarrollo toda, incluyendo Banobras y todos los bancos que mencioné, además de los que se plantearon, el año pasado, en 2018, dio un crédito nuevo por 60 mil millones de pesos, Ezra. ¿Cómo es posible pensar que en la segunda mitad de este año van a dar 5 veces más? Alguien le pasó unas cifras que la verdad no corresponden con la realidad. Y me preocupa un poco también, Ezra, te lo digo, la reacción de la iniciativa privada, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el de la Concanaco y algunos analistas festejando esta noticia como si realmente fuera a generar un impulso económico. Yo creo que es difícil que se genere un impulso económico a partir de estas medidas porque o están sobredimensionadas o no se van a traducir en mayores gastos de los ciudadanos, o que es lo que impulsaría la economía, o mayor inversión productiva. Macario, esta idea de soltar dinero siempre ha sido muy pues atractiva para gobiernos que quieren echar el crecimiento o impulsar el crecimiento. Hacerlo vía banca de desarrollo, con cifras que a ver dónde sacan el dinero, que es otro problema, pues dice Mauricio, no, a ver quién les va a pedir. Pues a menos que te pongan una tasa de interés del 2% o 3%, no sé, una tasa muy baja, que es prácticamente regalar el dinero, y entonces la gente diga, bueno, pues yo le entro porque pues sea lo que sea, es un negocio, incluso si lo pido y lo meto al banco y obtengo un rendimiento mayor, que esa sería también parte del problema de dar este tipo de créditos bajos cuando tienes todavía créditos bancarios mucho más altos. ¿Cómo tendría que funcionar esto para que pudiese impulsar lo que sería inversión productiva, ¿no? No va a pasar, Ezra, no, ni para qué pensar, no más desperdiciamos el tiempo, no vale Muchas la pena. gracias por no la se respuesta. puede. No, lo que necesita uno para que haya gente interesada en pedir créditos para invertir es que tengas dos elementos determinantes, que haya posibilidad de que ese proyecto sea negocio, es decir, que se pueda vender a futuro, y que el riesgo de ese proyecto sea bajo, es decir, que haya confianza. Hoy no hay ninguna de las dos cosas. No hay confianza en invertir porque no está claro cómo va a funcionar el gobierno. Lo que ha estado haciendo hasta hoy el gobierno de México ha sido bastante negativo para la confianza, pero adicionalmente no se percibe que se vaya a vender mucho en el futuro. A lo mejor hay ciertos sectores que sí, pero quiero decir, en general, este no es el caso. Si tú efectivamente desde la banca de desarrollo das créditos al 2 o 3%, pues yo me anoto, voy por mi lana, la pongo en CETES y con eso pago y me quedo con algo, pero eso no reactiva la economía. En realidad no está claro que la economía esté frenada. Yo sigo pensando que la economía está en reversa. Explico por qué. El dato que conocemos hasta hoy pues es el Producto Interno Bruto oportuno que salió la semana pasada. Dentro de 2 semanas, el día 23 de agosto, se publica el Producto Interno Bruto ya en versión preliminar, que es la que todo el mundo siempre usa, y el índice de actividad económica en junio. Eso va a ser bien importante para realmente medir en dónde quedó. No quiero decir que lo que hoy publicó, o esta semana publicó el INEGI esté mal. Lo que me refiero es que la estimación oportuna del PIB tiene una variación normal contra el valor que finalmente alcanza esta variable, porque no se puede medir por completo, precisamente por eso es oportuno. Esta variación ronda 0,2 de
punto porcentual. Entonces, si nos dijeron que era 0.1, pues a lo mejor es menos 0.1. Es decir, 0.3. O 0.3, por ahí se puede mover. Sin embargo, el dato que a mí me sigue angustiando mucho y que creo que no se ha discutido lo suficiente, es lo que está pasando con el comercio exterior. El dato de balanza comercial del mes de junio fue una cosa espantosa. Tuvimos un superávit de 2.500 millones de dólares. Esto puede sonar bonito porque eso superávit, dice uno, pues es una maravilla. No, el superávit es malo en México, porque nosotros solo tenemos superávit cuando la economía se contrae. Y el superávit del segundo trimestre, es decir, abril, mayo y junio, fueron 5.000 millones de dólares. En toda la historia de México eso no había pasado. Entonces esto lo que indica es una contracción de la economía. Pero nada más lo preciso nada más. Esto implica una caída en las importaciones. Así es. Brutal caída de importaciones. Sí. Ese es el indicador que te dice que pues algo está pasando internamente que está totalmente paralizado. Sobre todo en maquinaria y equipo. En maquinaria y equipo fue 21% la caída. Pero en general de importaciones no petroleras fue 6.3% la caída. Esto es compatible con una contracción del PIB del orden del 2% para el mes de junio. No tiene que ser exacto, pero en el promedio así es. Bueno, el dato del PIB oportuno que presentaron, que todo el mundo discutió, es lo que se llaman cifras desestacionalizadas. Sí, si se va uno a la cifra original, no fue 0.1, fue menos 0.7. Pero ahí estás poniendo el tema de Semana Santa. Y lo que tú quieras, mano, pero ese dato es compatible con la balanza comercial, mientras que el desestacionalizado no lo es. Andamos arrastrando un problema con los desestacionalizados en los últimos meses muy interesante, que va a servir para que los que nos dedicamos a esto nos peleemos, pero no importa. Lo relevante es, la economía, en mi opinión, no está frenada, se está contrayendo. Y creo que no es mi opinión únicamente, sino la de muchas personas que sienten que su mercado se está yendo hacia abajo. No lo pueden reflejar las cifras por varias cuestiones muy específicas y muy técnicas. Esto no quiere decir que nos estén engañando o moviendo cifras, esto no está pasando, pero necesitamos esperar todavía un ratito más para poder ver esto con detalle. Pero estás hablando fundamentalmente de un freno. Esto, digamos, es algo que habría que entenderlo claramente. Es una economía que se ha venido parando y que pues para adelante ya lo que sucedió, sucedió. El problema es si en el segundo semestre de este año lo que vas a tener es un proceso de que pueda compensar esa caída para llegar al 0.7, 0.8 o al 1. Yo sé que suena muy así espectacular. O de lo contrario, entrarías en una situación de quedarte en cero probablemente y quedarte ahí en la raya o a una situación peor, dado lo que se espera incluso en la economía norteamericana, una vez incluso que la Reserva Federal ya bajó la tasa de interés. Yo creo que va a levantar un poquito el crecimiento económico, Esra, porque, y ya lo estamos viendo, mira, uno de los factores, y eso ya lo sabemos de las estadísticas del INEGI, que propició este efecto de reversa que dice Macario en los primeros 3 meses del año fue el gasto público. El gasto público tuvo una caída muy fuerte, la ha tenido durante todo el primer semestre, o sea, sí hay una falta de gasto, ¿no?, respecto al presupuesto que se tenía previsto en la Federación. Y el gasto representa 20% de la demanda de bienes y servicios del país, el gasto del gobierno, ¿ok? Y de Pemex y la CFE juntos, así se llama sector público. Ya las cifras nos muestran que en mayo y junio ese gasto ya se empezó a reactivar. Eso sucede todos los primeros años de gobierno. Gastar es una cosa bien complicada, se necesita saberlo bien. Hay una curva de aprendizaje en cada gobierno. En este ha sido un poco más retardada porque, pues, como renunciaron tantos funcionarios públicos, ha sido más difícil aprender, pero ya se está haciendo. Entonces yo tengo la impresión de que se van a acelerar algunas obras y ya el gasto se va a ir normalizando. Y a mí me da la impresión de que eso nos debe de levantar un poco es unas décimas. Por un subejercicio que terminaría por... En lo particular, mi estimación es un crecimiento de 0.7% para todo el año. Y bueno, pues vamos a ver si se da. Pero de todas maneras es bajísimo, Esra. ¿Y cuánto tiempo nos vamos a quedar creciendo al 1%? Pues Macario ya nos ha dicho aquí que 6 años. Eso es posible. Yo te diría que por lo menos 2020. un par de años.
Así es. Porque ¿qué es lo que nos podría sacar? Estados Unidos no va a crecer más, la amenaza es que se desacelere. Entonces el mundo, la economía mundial no nos va a ayudar. ¿Qué es lo otro que nos podría ayudar? Que se genere confianza o que algunos de los proyectos de inversión pública detonen actividad económica. Ninguna de las dos cosas parece que puede suceder en los próximos 24 meses. Entonces, si ese es el caso, pues nos vamos a quedar creciendo bien poquito. Sí, no sabemos cuánto tiempo, yo sigo pensando que va a ser un rato largo porque el problema de confianza es muy difícil de resolver y yo dudo que este gobierno vaya a lograrlo. Yo te diría que finalmente el problema estaría ligado a la presentación de proyectos productivos. A mí me parece que el problema central está en esta área de la presentación de grandes proyectos industriales o proyectos como la refinería o el tema del tren, etcétera, que no convencen y no han puesto el dinero, han dicho que lo van a poner, no lo hacen y bueno, pues ahí está el problema. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Cambios en la dirigencia de Morena, el partido en el gobierno pues tiene ahí ciertos problemas. Esto es Dinero y Poder. En noviembre próximo, Morena renovará su dirigencia nacional, que estará elegida a través de una elección interna. Son 4 los aspirantes: Mario Delgado, Jacob Polensky y también Berta Luján, así como Alejandro Rojas Díaz Durán. Fieles a su origen, al interior de Morena los militantes están divididos, lo que supondría un tropezón para su consolidación y futuro político. Así es como está esto planteado, es parte de lo que podríamos llamar, pues sí, una situación complicada, relativamente complicada en un partido que pues fue hecho, creado, amarrado, como lo que podríamos llamar partido de una sola persona, de un dirigente, y bueno, pues finalmente ahora estamos en una situación totalmente distinta, una disputa entre distintos grupos que necesitan asumir un liderazgo para tratar de consolidar a distintas corrientes al interior del propio partido. Sí, yo creo, Ezra, que la circunstancia en la que está Morena es una circunstancia muy particular porque no es un partido político propiamente hablando. Se fue construyendo porque López Obrador iba a ganar, todo el mundo iba atrás de él y esto pues los hacía pensar que no importaba lo que se hiciera, perfectamente podrían alcanzar a ganar la presidencia y junto con ello una cantidad importante de puestos públicos. De manera que se fueron agrupando ahí personas con una trayectoria muy distinta, con diferente forma de ver el mundo, sin organización, sin disciplina y por lo tanto es muy difícil que pueda existir algo parecido a una consolidación del partido. Esto es grave para López Obrador porque la parte fundamental de un régimen político cualquiera es la sucesión. Sin consolidar a Morena, le va a ser muy difícil procesar la sucesión. Claro. Creo que el mejor ejemplo para comparar lo que pasa aquí es Argentina. El único otro caso en la historia de la humanidad que yo he encontrado en donde la gente vota libremente por elegir a un líder y darle todo el poder a una persona y no a una organización fue el triunfo de Juan Domingo Perón en 1946. Y este triunfo se hizo alrededor de un partido que él acababa de inventar 6 meses antes, por eso es todavía más parecido. Ganó con 52% del voto Perón, 53% ganó aquí López Obrador, y la verdad es que nunca se consolidó ese partido de Juan Domingo Perón. Él se quedó gobernando hasta que lo sacaron los militares, después incluso regresó, y al día de hoy el peronismo sigue siendo una fuerza política inmensa en Argentina, que tiene todas las posibilidades políticas que uno se le ocurran, desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha, todos están ahí. Algo como lo que era el PRI en su momento. Pero el PRI tenía disciplina, esa era la gran diferencia. El PRI tenía una estructura con una disciplina que le permitía administrar la sucesión de una manera muy eficiente. Y yo te diría que la diferencia era que no era un partido de caudillos, que fue la maravilla que lograron hacer, que finalmente transformaron de un partido de caudillos a un partido de masas, digamos, con Lázaro Cárdenas, etcétera, de movilizar, al concepto de lo revolucionario institucional. Ahora el problema es si Morena, con la fuerza que tiene, el control en las cámaras, etcétera, tiene la posibilidad de encontrar un denominador común en un dirigente que pueda actuar pues con relativa, no te diría yo autonomía, porque los
Los partidos políticos en México difícilmente han actuado, incluso el Partido Acción Nacional en su momento, que tú dijeras tienen cierta autonomía frente al presidente de la República cuando ellos ganan la elección. No la tuvieron, el PAN no la tuvo con Fox, menos todavía con Calderón, por supuesto el PRI con Peña Nieto, para nada, y uno supondría que en este caso de lo que estamos hablando es quién se puede coordinar de mejor manera con el presidente de la República, López Obrador. Así es, dice Macario que, bueno, nos recuerda el caso de Argentina. Yo creo que también aquí en México Morena pues debe de poner atención porque tenemos varias referencias de cómo los partidos políticos vamos a decir que tradicionalmente ocupaban el poder anteriormente, como el PRI o el PAN o el propio PRD, elegían a sus candidatos. Yo creo que ahí es donde está el principal reto, porque es donde la historia mexicana nos revela que que se dieron fracturas, que se dieron partidos que tenían presidentes que después en los procesos electorales no apoyaban a los candidatos, por ejemplo, por la presidencia o por alguna de las gubernaturas, y entonces eso pues los llevaba al fracaso. Yo creo que la gran incógnita aquí es cuál va a ser el proceso de selección del candidato y segundo, cuál va a ser el método de elección de los candidatos y que deje, llamémosle, plenamente satisfecho a los seguidores de Morena y a la clase política que está detrás de Morena, los miembros del Congreso, en los gobiernos estatales. Y creo que no es un reto menor. La verdad, yo no sé en dónde va a terminar esto. Yo no te podría decir en este momento cuál de los candidatos que tú mencionaste terminará siendo de alguna manera el nuevo presidente de Morena, pero lo que sí te puedo decir es que si descuidan el proceso y los criterios de selección, puede empezar una situación de tribus. El caso más claro de las tribus es el PRD y pues yo no creo que Morena esté exenta de tener un problema de ese tipo. Los 4 candidatos que mencionaste representan los 4 grandes grupos que hoy se disputan la herencia de López Obrador y son estos protribus, digamos, ¿no? Una especie previa a la existencia de estos grupos ya organizados y disciplinados. Mario Delgado es el grupo de Marcelo Ebrard, Alejandro Rojas Díaz Durán es muy cercano a Ricardo Monreal, Jade Kolpolevsky representa fundamentalmente a quienes hoy están en la dirigencia de Morena y hoy llamados los bolivarianos por su preferencia por lo que se hizo en Venezuela y en Cuba y son muchas personas que están en esta dirección. Y finalmente, Berta Luján sería alguien más cercano al López Obrador de cuando fue jefe de gobierno. Este grupo hoy, pues quien estaba encabezándolo, digamos así, era Claudia Sheinbaum, pero con una presencia muy fuerte de este grupo que se llama Democracia Deliberada, estos, digamos, tecnócratas de izquierda, los jóvenes académicos que se fueron organizando y que pues tienen presencia en varias secretarías del gobierno federal, incluyendo la hija de Berta Luján, que es la secretaria del Trabajo. Entonces son los 4 grupos. Va a ser interesante cuál de esos logra ganar. No sé si el señor López Obrador va a alcanzar a controlar perfectamente esta decisión o se le pueda complicar y entonces entremos ya en una dinámica muy agresiva, pero insisto, mi preocupación es cómo van a estructurar al partido para pues poder ir controlando la sucesión presidencial. Yo te diría que esto sería un problema quizá en el 4º o 5º año de gobierno, no en el primer año de gobierno cuando el poder está perfectamente centralizado. Es cierto que hemos visto disputas internas, problemas de desorganización, expresiones que han sido condenadas de un lado o de otro por estar fuera de la línea, pleitos internos, pero finalmente existe una subordinación total y absoluta a la figura del líder. Y en ese sentido, pase lo que pase en la elección interna, el pegamento del poder sigue funcionando y no hay hoy una salida que les permita a uno de ellos decir, no salimos, me voy. Hoy no existe.
Hoy No. definitivamente no existe. Esto me recuerda un poco a lo que era el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas cuando él estaba en la cima del poder, cuando era jefe de gobierno y bueno, pues incluso se perfilaba para la elección presidencial como el candidato y era finalmente el que repartía el queso y el que determinaba qué pasaba, resolvía las broncas y internas y ponía a las tribus en determinado espacio. Yo creo que en ese sentido esto se ha repetido. Los periodistas que vieron salir a López Obrador nos decía que pues a ver cómo le iban a hacer porque allá pues iban a tener un montón de apaches, así nos decían, un montón de tribus, pero además muy agresivas que podrían en un momento determinado no ser controladas. López Obrador demostró que tuvo la capacidad de controlar absolutamente a todos y cada uno de esos grupos bajo el principio de la fuerza suficiente como aglutinarnos en torno a un proyecto de poder. Si ahora lo puede elaborar y llevarlo a la práctica, ese es otro problema. Pero hoy yo creo que pues los está dejando jugar a todos y cada uno de ellos y el que le demuestre que tiene mayor capacidad de control sobre el grupo como tal es por quien se decidirá, cuando hoy yo no creo que se esté jugando desde este momento la sucesión presidencial. Por supuesto es un avance, pero y quien lo logre tendrá una posición de ventaja, pero todavía no está nada decidido. Sí, yo coincido contigo, efectivamente, pero esto que acabas de mencionar de López Obrador va a dejar que los diferentes contendientes, vamos a decir, compitan, por llamarlo de alguna manera, y que seguramente pues, en su momento favorecerá al que le parezca más adecuado. Eso habría que ver cómo lo puede evaluar, porque no está tan sencillo. Y segundo, lo que sí también vale la pena considerar es, en 2021 hay en el país 13 gubernaturas y una buena cantidad de congresos locales y sin duda la renovación de la Cámara de Diputados a nivel federal. Y yo creo que aquí el candidato, el que resulte presidente de Morena, tiene la responsabilidad, en la óptica del presidente López Obrador, de que Morena gane lo más que pueda en esas competencias. Y si se equivoca, pues entonces Morena no tendrá los resultados que están esperando, y si no tiene los resultados que están esperando, entonces sí se le puede complicar la jugada, digamos, hacia el 2024. Entonces yo creo que ahí es donde sí tiene que ser muy cuidadoso todo mundo, el partido, para pues no que el que resulte ganador pues sí también va a llevar la responsabilidad sobre sus hombros del triunfo del 2021 sí, o del fracaso del 2021. Nada más para que quede claro, yo no quiero decir que hoy se esté disputando la sucesión. Lo que hoy es importante es construir un partido político disciplinado para que en 2024 puedas procesar la sucesión. Y eso, si no lo logran hacer de aquí al 2021, están perdidos. Y a mí me parece que López Obrador no va a poder hacerlo precisamente por lo mismo que tú decías. Como todo el poder lo tiene concentrado en su persona, no va a poder estructurar una organización que lo sustituya y procese las cosas. Y ese es el problema de largo plazo. Vámonos a una pausa. De regreso, el plan de negocios de Pemex incluso será pues vigilado, dicen, o supervisado por Fondo Monetario Internacional. A ver qué es lo que dicen desde allá. Esto es Dinero y Poder. Hace unas semanas, el gobierno federal presentó el plan de negocios de Pemex para que la empresa se recupere, dicen, económicamente y pueda ejecutar inversiones de exploración y refinación. En esencia, el plan consiste en seguir apoyando a la petrolera en los primeros 3 años de gobierno con presupuesto y reducción de impuestos. Las principales acciones son la inyección de recursos y reducción de carga fiscal, entre otras. El Fondo Monetario Internacional anunció en septiembre enviará un equipo para evaluar el plan de negocios de nuestra empresa paraestatal y analizar cómo se combina con las perspectivas de mediano plazo y de finanzas públicas. Bueno, yo quiero ver cuando llegue el señor Alejandro Werner, que es quien ahora se encarga de estas cosas allá. Recuerden que él fue aquí. Él fue subsecretario de Hacienda. Sí, de Hacienda. Y cuando llegue aquí y le enseñen lo que es el plan de negocios, pues yo creo que, ¿vieron aquí lo que sí más extraño es desde cuándo el Fondo Monetario Internacional viene a evaluar o a ver o a checar algo que tendría que estar ligado, pues yo supongo que a los petroleros, los que están invirtiendo, los tenedores de bonos? ¿Por qué Fondo Monetario Internacional? Que es cierto,
tiene una línea de crédito abierta con México, pues viene a checar el plan de negocios para ver si la petrolera mexicana pues es viable en términos de negocio. A lo mejor está pensando que, pues por favor me enseñan cómo le van a hacer, porque no vaya a pasar que a partir del análisis que hagamos, pues no haya suficientes recursos para finalmente pues cubrir lo que es el manejo de la propia empresa con números, ya no digamos rojos, sino súper rojos, que terminen dañando al propio presupuesto de la Federación. Así es. Fíjate que yo creo que ahí alguien interpretó mal la información, aunque tienes toda la razón, así se ha difundido, porque efectivamente yo no creo que el Fondo Monetario venga en septiembre a analizar o evaluar el plan de Pemex. ¿A qué viene el fondo? Bueno, mira, el Fondo Monetario Internacional es una organización internacional que aglutina una buena cantidad de países, no recuerdo el número exacto, pero son varias decenas de países en el mundo, ¿ok? Y es una institución que, pues, en épocas donde hay crisis económica o mala situación económica, el fondo te puede ayudar con algunos créditos y facilitar que los bancos internacionales también le presten dinero a los países o a los gobiernos. Como parte de los derechos que tienen los países miembros, y México es país miembro, entonces se hace una visita anual que se llama la visita del artículo 4. Así se llama, ¿ok? Y en esa visita vienen los funcionarios del fondo, se sientan con los funcionarios de las dependencias, particularmente con la de Hacienda, con el Banco de México y todas las demás dependencias, y entonces van haciendo un análisis de qué está sucediendo con la economía mexicana. En esta ocasión, sin duda que van a analizar con detalle el plan de Pemex, pero no para emitir una opinión de, oiga, hágale así, o por qué no mejor produce menos fertilizantes o más crudo, más gas. No, esa no es la óptica del fondo. La óptica del fondo es, a ver, tenemos una empresa que es Pemex, la empresa más grande del país, es una empresa que está sobreendeudada, es una empresa que se le está cayendo el volumen de producción de crudo, de gas, de gasolina, de petroquímicos, prácticamente de todo. Desde hace mucho tiempo, no es nuevo, simplemente este año se ha agudizado y entonces eso significa menos ingresos para la empresa. Y es una empresa que tiene costos elevados. Entonces, seguramente aquí lo que se va a analizar es esa situación de Pemex, cómo le va a hacer el gobierno federal para ayudar a Pemex. Y en este plan de negocios se establece que el gobierno federal le va a bajar los impuestos a Pemex. Se llaman derechos, pero en el fondo son como si fueran impuestos. Y eso sí tiene una repercusión sobre las finanzas públicas que al Fondo Monetario y a cualquiera inversionista y analista de la economía mexicana le interesa, que es, oye, si el gobierno federal le perdona impuestos a Pemex o se los reduce en los próximos 2 años, eso es lo que dice el plan, ¿de dónde va a reponer esos ingresos el gobierno federal? Porque no son cifras menores, pueden ser 60, 70 mil millones en un par de años. Y ahí lo que no hay es una respuesta clara. Lo que dicen en la Secretaría de Hacienda es, nosotros nos vamos a poner más abusados, vamos a mejorar la mecánica de recaudación de otros impuestos, el IVA, el ISR, y entonces con eso vamos a compensar lo que le perdonemos a Pemex. Está difícil de creer eso, porque con lo que decíamos hace unos momentos de que la economía no va a crecer mucho, pues cuando la economía no crece mucho, las empresas en lugar de utilidades tienen pérdidas, las personas ganan un poco menos y entonces la recaudación de los impuestos tradicionales sufre. Entonces está difícil que puedas al mismo tiempo perdonarle impuestos a Pemex y pensar que lo vas a compensar con otros impuestos. Ese es el tipo de cosas que analizará el fondo y creo que si no se le da una buena respuesta, pues entonces sí pueden emitir una opinión de, ¿sabes qué? Las finanzas públicas para el 2020 ya no se ven tan sólidas como sí se vieron en el 2019 y en años previos. Y así va a ser porque los números no están bonitos. El plan de negocios de Pemex depende esencialmente de que puedan recuperar la capacidad productiva. Ya finalmente publicaron los datos al mes de junio de producción
y las cosas no se ven bien. Ellos dicen que van a poder llegar en el plan de negocios en este año a 1.7 millones de barriles diarios. Yo ya no veo de dónde. La primera mitad del año su producción fue 1.650.000 barriles. Y uno diría, bueno, pues sí, pero es casi 1.700.000. Sí, nada más que esta viene para abajo, mano. Entonces tienes que detener la caída, recuperar y tratar de que el segundo semestre te promedie 1.750. No da, no hay cómo. México tiene en este momento, digamos, un gran manto que es Kuma-Lob-Saab, porque Cantarell ya no existe. Kuma-Lob-Saab está produciendo 750.000 barriles diarios. Hace 6 meses producía 800.000. Entonces ha caído y no se ve que se recupere ni mucho menos. Luego tenemos 4 pozos que son los que están de estrellitas para el futuro, Ayatzil, Omol, Xush, no me acuerdo el otro, pero entre los 4 están produciendo ahorita 250.000 barriles diarios. Van subiendo, pero son 250.000, no se va a multiplicar al doble. Y el resto de pozos, que son un montón y que suman en total 600 y tantos mil barriles diarios, han estado cayendo año tras año, a un ritmo de casi 100.000. Entonces, yo no sé de dónde podrían recuperarse. Dado que no están produciendo lo que dijeron que iban a producir, los ingresos de finanzas públicas, ingresos petroleros, en los primeros 6 meses del año cayeron en 100.000 millones de pesos. Por eso el gobierno no tiene de dónde sacar los 485.000 que anunciaron. Es lo que decíamos en el primer bloque, ¿no? Créditos y aquí una platicadita, mano. Pero dinero no hay. Dinero para gastar no hay. No hay. Y no va a haber porque no hay de dónde sacarlo. Entonces, este es el problema serio y por eso yo creo que el fondo quiere venir a ver, oigan, a ver, enséñenme de veras dónde van a sacar el petróleo o si lo van a vender o pues algo para saber, porque el año próximo ya el gobierno federal comprometió 110.000 millones de pesos entre reducción de impuestos y dinero fresco para la refinería. Sí. Pues ¿de dónde va a salir ese dinero? Entonces, pues está bien complicado, ¿eh? Mira, y yo creo que el punto importante no es si viene o no el fondo y checa lo del plan de negocios de Pemex. Está bien, eso va a pasar, pero no es lo más relevante. Yo creo que lo más relevante es que los que son proveedores de Pemex, los que compran la deuda de Pemex, o sea, los inversionistas y los analistas en general, las calificadoras, crean, es una cuestión de, pues ahora sí que de fe, que este plan verdaderamente puede fortalecer a Pemex en 2, 3, 4 años. Me parece que no va a ser el caso, Esra, porque lo que plantea el plan financieramente es muy difícil de que se cumpla. Lo explico en palabras porque si me voy a los números nada más todos nos vamos a enredar. Pemex es una empresa que necesita elevar sus niveles de producción. Para eso necesitas gastar más, necesitas hacer más perforaciones, gastar más en refinación, etcétera, etcétera. Y para eso también necesitas invertir para saber dónde está el petróleo crudo, ¿ok? Es lo que se llama exploración. Entonces, por gasto corriente o por inversión, Pemex tiene que gastar más. Pero como está sobreendeudado, el plan dice que Pemex va a tener un endeudamiento cero los próximos 5 años de cero. O sea, gasta más sin deuda. Entonces, yo digo, ¿cómo puedes gastar más sin aumentar tu deuda? Pues tienes que dejar de gastar en otra cosa o alguien te tiene que perdonar más impuestos de los que realmente están en el plan, si no, no hay forma. Y entonces ahí es donde empiezas a generar las dudas sobre esto, porque además tienes que hacer eso con proyectos que antes no existían, como el de la refinería de Dos Bocas, que el gobierno presupuesta en 8,000 millones de dólares y las empresas que son especialistas en construir refinerías en el mundo te dicen que por lo menos va a costar 12,000 millones de dólares. Pero ya le entraron algunas con ese presupuesto, vamos a ver si finalmente... porque venden cachitos, no se hacen responsables de la refinería. No, pues así cualquiera. Sí, les va a vender ahí una caldera o les vas a vender una torre. Y la suma de todos van a ser 12 o 13,000 millones de dólares en lugar de 8,000. Y el otro tema que yo creo que es importante antes que se nos termine el tiempo es el tema de que ni el fracking está permitido, cosa que Pemex lo ha estado manejando y con eso se te reduce todavía más la producción, ni los famosos farm-outs, que son las asociaciones. Yo creo que ahí es donde en esos dos elementos estaría básicamente la posibilidad de comenzar a generar por lo menos la perspectiva de un mayor crecimiento en la producción de petróleo por parte de la petrolera.
Es cierto que es algo que no se obtiene de un día para otro, pero la idea de que la petrolera podría llegar a ser eventualmente productiva o sanear finanzas, etcétera, estaba precisamente en ese tipo de modelo bajo el principio de que ibas a reducir aquella otra parte que no te era productiva e irla sustituyendo por la otra, y eso es lo que te iba a dar el beneficio, y hoy esa otra parte termina cancelada. Sí, si pones fracking y farm outs, añades licitaciones y quitas la refinería, pues te regresas a la reforma energética que funcionaba muy bien. ¿Para qué le mueven? Ahora no van a saber qué hacer con esto, no van a salir los numeritos, pero van a decir que es que tengo otros datos. Ya no me acuerdo qué. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el Brexit, la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Boris Johnson, el primer ministro británico, dice que pase lo que pase, en octubre los británicos estarán ya fuera de la Unión Europea, independientemente de lo que le suceda a la propia economía de quien fuera anteriormente un gigante allá en Europa. Esto es Dinero y Poder. El nuevo ministro del Reino Unido, Boris Johnson, advirtió que el próximo 31 de octubre la Gran Bretaña dejará la Unión Europea con o sin compromiso. Adelantó que llega a Bruselas con propuestas, pero advirtió que si la Unión Europea no negocia el acuerdo alcanzado por Theresa May, la separación sin acuerdo será inminente. Y bueno, pues se les vino para abajo el valor de la libra esterlina, que ya está casi a la par del euro, más o menos ahí se van. Esto implica una devaluación muy fuerte. 14% en el último año. Nada más. Eso es lo que le ha pasado a la Gran Bretaña. Niveles de producción también en caída, niveles de exportación. Y esto le está pasando antes de que se produzca la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hay gente como Macario que insiste que no se van a ir. ¿Yo? Siempre No, siempre sí, se van. Ah, entonces no sé, era otro Macario que yo leí por ahí, seguramente. Pero creo que en este sentido lo que va a suceder es que vamos a llegar a octubre en una situación de vencidas muy claras entre una Unión Europea que está dispuesta a pagar los costos, porque también le va a costar sin duda alguna la ruptura, y una Gran Bretaña que paradójicamente sigue buscando pues apoyos en términos de seguridad y de ciertas áreas que sigue teniendo. Nosotros seguimos siendo parte de Europa, pero no nos metan en la bronca básicamente de lo que es ser parte de la burocracia de la Unión Europea. El problema fundamental lo tiene básicamente con dos de sus provincias, llamémosle así, del Reino Unido, que son Escocia e Irlanda del Norte. Con Escocia porque la mayoría de los escoceses no quiere salirse de la Unión Europea, y con Irlanda del Norte porque no quieren cerrar la frontera con la República de Irlanda, que es la Irlanda del Sur, porque esto, dicen, llevaría a una tensión otra vez, además de problemas económicos, por supuesto, una tensión después de que se logró un acuerdo de paz. Y esto puede, pues dicen, terminar haciendo de la Gran Bretaña otra vez solamente Inglaterra y País de Gales como únicos integrantes de lo que fue el Gran Imperio. Nos regresamos a 1707, que fue cuando se unificó Inglaterra con Escocia. Yo creo que esta es una muy mala circunstancia, pero no encuentro cómo podría evitarse desde hace tiempo, porque la necedad, digámoslo así, de los políticos conservadores en Gran Bretaña de llevar a cabo el Brexit, pues no deja una salida. Incluso hay quien ha planteado que hubiera otra vez un referéndum para tratar de evitar, que metería en problemas legales muy curiosos, pero adicionalmente las encuestas vuelven a indicar que está dividido mitad y mitad la población, entonces no se ganaría mucho por ahí. Vi hoy, ayer, antier, por ahí en algún lado, una grafiquita donde ponían cuánto van a perder los países por el Brexit, y era muy curioso porque obviamente el que más pierde es el Reino Unido, pero todos los países europeos pierden. Y ganan un poquito otros países que están fuera de la Unión Europea, que pudieran cosechar algo del comercio. El neto, el efecto mundial, pues, del Brexit va a ser negativo. Para que los amigos del auditorio no se angustien, México ni pierde ni gana, sino todo lo contrario. Pero en general en Europa, esto es lo interesante, recordar a los amigos del auditorio, cuando hay un acuerdo comercial, todos ganan.
Entonces, cuando ese acuerdo desaparece, pues todos pierden y es exactamente el fenómeno en el que estamos, pero yo insistiría, no veo cómo se puede evitar. Pero, y no solamente pierdes en la parte del comercio, que es muy importante, también yo he visto estimaciones de especialistas en la economía de la Gran Bretaña, en donde puedes tener un crecimiento muy, muy fuerte en el déficit fiscal de la Gran Bretaña. Ese, vamos, no ha sido tema. Entonces, las finanzas de la Gran Bretaña tienen un déficit global de 0.6% del PIB, nada más para que el auditorio lo pueda comparar. En México, que tenemos un déficit fiscal bajo, es un déficit del 2% del PIB. Entonces, 0.6 pues es la cuarta parte de eso. Es prácticamente tener tus ingresos y tus gastos públicos balanceados. Bueno, si las estimaciones van a que si se da un Brexit ordenado, y nomás habría que definir qué carambas quiere decir eso, pero bueno, así lo clasifican, el déficit fiscal se te duplica. Y si se da un déficit, pero una salida de un Brexit desordenado, como es el que está planteando Boris Johnson, es de yo me salgo, pase lo que pase, me canso que me salgo, pues entonces ahí se cuadruplica el déficit fiscal de la Gran Bretaña. Entonces, por eso, en parte, por la pérdida del comercio, por la presión fiscal, pues efectivamente los mercados se adelantan, la libra está aproximadamente en 1.2 libras por dólar, es más o menos lo que está el euro, ha tenido una devaluación del 14% y la perspectiva de crecimiento económico de la Gran Bretaña para los próximos años se reduce significativamente. Entonces, eso más los problemas que vas a ocasionar con Escocia y con Irlanda, parecería una necedad, ¿no? Yo creo que el planteamiento tendría que ser, vamos a ver cómo sacamos esto adelante de manera ordenada y sin perjuicio mayor, pero pues no. Bueno, es lo que trató de hacer la señora May, finalmente no la dejaron, no le hicieron caso, y este amigo pues va en sentido contrario. Pero además el problema es que incluso la mayoría de los conservadores dentro del Parlamento tampoco están de acuerdo con el Brexit duro. Y esto lo va a meter en un problema mayor. Y creo que están en lo que podríamos llamar una crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es cuando no encuentras una salida, una alternativa, que por donde abres la puerta te encuentras un problema mayor que te impide moverte. Porque alguien diría, bueno, ¿por qué no convocan a elecciones? El problema es que lo que era el no Brexit, el mantenerse en la Unión, terminó desgastándose a tal grado que los opositores, que eran los laboristas en un momento determinado, hoy con una figura como Jeremy Corbyn, terminan convirtiéndose en algo así como en unos Brexiters, digamos, escondidos, porque están buscando el mecanismo para atraer votantes bajo el argumento de que pues esta idea de la globalización finalmente es una idea mala. Hay que recordar que finalmente todos estos movimientos como Trump, como todos estos nacionalismos, parten del principio de que la globalización lo que ha hecho, y escuchaba hace unos días en el debate demócrata, hace unas semanas, en donde insisten en la idea de que la globalización beneficia solo y exclusivamente a las transnacionales y no necesariamente a la gente común y corriente. Y bajo esa lógica, pues tratas de regresar a modelos de estatismo que demostraron en el pasado que no son viables, y frente a la posibilidad, no es que la idea de un modelo, como le llaman, neoliberal abierto, no te haya generado un determinado tipo de desequilibrios sociales, pero estas alternativas no se plantean como populares, por lo menos no en la Gran Bretaña, y la llevan a esto, a un barco que se hunde y en donde todos están dispuestos a pararse arriba del barco y decir, pues ni modo, nos hundimos. Sí, este es el fenómeno global que llevamos algún rato platicando. No es exclusivo de México, no es exclusivo de Estados Unidos, es general en Occidente, y se está reflejando en este tipo de decisiones muy extrañas que, entre otras cosas, llevaron a Boris Johnson a ser primer ministro, una persona que es muy inteligente, indudablemente, que tuvo una excelente educación, es doctor en estudios clásicos, habla griego y latín perfectamente, pero es un absoluto irresponsable.
al grado de que un tiempo fue corresponsal de The Times en Bruselas, en la Unión Europea, y él empezó a inventar noticias para convencer a los británicos de que la Unión Europea era mala. Eran, como le dicen en Europa, bulos, es decir, noticias falsas que él firmaba con todo gusto, inventaba cosas, lo corrieron de The Times por esa razón. Entonces, pues tener a un irresponsable de ese tamaño como primer ministro de la Gran Bretaña, estoy tratando de acordarme si ha ocurrido algo similar, pero de los últimos 3 siglos no encuentro a nadie. A lo mejor antes sí, pero ya no me acuerdo. Bueno, pues yo creo que en todo caso para la Gran Bretaña lo que tiene enfrente en este momento es la decisión clara. Si finalmente en octubre se van, se termina, cierras el círculo, te sales, entras en un declive y a partir de ello empiezas un proceso en Europa para construir o reconstruir una Unión Europea que ponga las reglas del juego. Yo creo que para la Gran Bretaña, y creo que este es el punto con el que podríamos llegar a un determinado tipo de conclusión, la idea de que se vaya a Gran Bretaña ya es asumida como real, bajo el principio de que vean lo que le pasa a un país que se va. Frente al modelo griego, por ejemplo, de decir, aguantamos aquí, los aguantamos y vean cómo finalmente se reconstruyeron. Y eso es a lo que están dispuestos a apostar. Es correcto. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la Gran Bretaña, que en algún momento se ha planteado como alternativa, que Gran Bretaña se salga de la Unión Europea, eso impide que no habrá libre migración en este continente y al mismo tiempo negociar un tratado de libre comercio, que es un poco absurdo. Otra vez llegar al absurdo. Bueno, pues así es como nos movemos. Mauricio González Macares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 a las 10 de la noche, Dinero y Poder por nuestra parte. Muchísimas gracias y muy buenas noches.